Mm, Muy bien. ¿Se ve la presentación? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien, pues sean todos bienvenidos a este taller de sabiduría antigua para la vida moderna. Vamos a hacer un grupito en el WhatsApp. Si gustan, si les gusta la sesión, al final me dicen, no, ¿sabes qué? Méteme al grupo de WhatsApp, porque por ahí les voy a enviar el manual de actividades que acompaña a este taller. Obviamente, a lo mejor alguna clase les voy a decir en su manual y voy a hacer referencia a un famoso manual. Entonces, eso se los voy a enviar con mucho gusto próximamente. Y pues vamos a ir combinando ahí teoría y ejercicios. Y también, si hubiera algún tema del cual tengan ustedes alguna inquietud, pues lo podemos tratar también. Y este es un taller para ustedes. Así que todo lo que se platique se va a quedar aquí entre nosotros. Es un espacio para que ustedes, para que se abran, para que crezcan, también para que participen. El taller pasado eran clases de 2 horas y por la retroalimentación que recibí, parecía que era mucho tiempo. Entonces ahora son sesiones de hora y media, un poquito menos de información y también para dar un poquito más de em, tiempo para compartir, reflexionar entre todos. El chiste es que después de estas 10 sesiones no seamos los mismos y la idea también es tener una libretita ahí para poder ir anotando estas perlas de sabiduría que podamos tener por ahí. Y les agradezco mucho que en vez de estar en el canal de las estrellas viendo la tele por ahí, o el Netflix o lo que sea, pues destinen un poquito de tiempo para verme a mí y pues poder reflexionar juntos bastantes cosas interesantes para ser mejores personas, si esto está dentro de la medida de nuestras posibilidades, ¿no? La idea de este taller es que se lleven herramientas padres que puedan irles cambiando la perspectiva, a mí también, e ir creciendo juntos. Todo depende de cuánto quieras profundizar tú, porque a lo mejor pues recibes la información y ya, pero qué tanto la información te puede ayudar a cierta transformación. Así que la idea es qué tan dispuestos estamos a escuchar y a cambiar. La idea, por ejemplo, del taller es que se llama ACOE. Le puse así al proyecto porque ACOE significa el acto de escuchar, algo así como el sentido del oído. ACOE es una raíz etimológica griega de donde tenemos la palabra, por ejemplo, acústica. Entonces, ACOE tiene que ver con el acto de oír, de escuchar, ¿ok? Pero no nada más es oír y ya, sino escuchar. Es diferente oír un bla, bla, bla que escuchar y poner atención a aquello que estamos atendiendo para poder llegar a cierta transformación. Entonces, aquí les doy la más cordial bienvenida. Pues lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué le pedirías al genio de la lámpara? Imagínate que vas caminando por ahí, te encuentras esta famosísima lámpara mágica y la idea es que, ¿qué le pedirías al genio de la lámpara? Eh, si el genio estuviera de oferta y te dijera, a ver, dame 3 deseos, ¿qué le pedirías? A lo mejor no tres, si encontraras al genio de malas y te dijera, ¿sabes qué? Tú nada más uno. ¿Por qué? Pues porque quiero. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías al genio de la lámpara? A ver, participaciones. ¿Qué le pedirías al genio de la lámpara? Yo le pediría sabiduría. Ok, sabiduría. ¿Qué más? Muy bien, Gaby. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Un aplauso para Gaby. ¿Qué le pedirían al genio de la lámpara? Valeria, mucho gusto, qué bueno que estás aquí conectada con nosotros, también es alumnita de la Salle. Hola, Hola, ¿cómo buenas estás? noches. ¿Qué le pedirías al genio de la lámpara? Am, Difícil respuesta. Creo que ahorita le pediría
Paz. Paz. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué no le pediste un coche, por ejemplo? Porque no estoy interesada en eso ahorita ¿Ok? y ahorita lo que necesito es como paz y trabajar en eso. Entonces, pues sí es como más, o sea, para mí es más importante como la paz en estos momentos que un coche. Perfecto. A lo mejor habrá quien quiera una casa propia y muchas veces pensamos que lo material pudiera ser sucedáneo de la felicidad y no. Muchas veces quizás si pedimos sabiduría, si pedimos paz, vamos a tener más felicidad que algo material. Entonces, pues vamos a ir por ahí. Déjenme ver una cosa, porque aquí en la presentación, cuando pongo compartir pantalla, no se ve el puntero del lapicito con el que escribo y luego por eso me cuesta trabajo escribir en la presentación. Pero bueno, vamos a continuar. Y pues ahora sí que Gaby le dio al clavo. ¿Qué le pedirías al genio de la lámpara? Pues les voy a platicar lo que le pidió el rey Salomón. El rey Salomón fue un rey de Israel que vivió por ahí, si tenemos más o menos una noción de los tiempos, me gusta, porque ahora sí que es Este, este es un proyecto en el cual vamos a ir jalando de diferentes culturas y diferentes actores. Entonces, tenemos que tener claros los tiempos, ¿no? Entonces, vamos a hablar que esto fue del siglo, ¿por qué le puse 20? No, es del siglo 10 antes de Cristo, ¿ok? El siglo 10 antes de Cristo. El rey David no es el de las mañanitas, es el papá del rey Salomón y el rey David es el que escribió la mayoría de los salmos. Y el rey Salomón también escribió algunas cosas importantes en la Biblia, como el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el libro del Eclesiastés. Y entonces él estaba por asumir el trono en Israel y pues su papá David le dejó un paquetote porque fue un gran rey que llevó a Israel a ser prácticamente una potencia mundial. Y entonces en una noche aparece Dios a Salomón, estoy leyendo aquí, aparece Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. O sea, un pueblo muy, muy grande. Israel ocupaba en la tierra de Canaán ya una preeminencia muy fuerte. Las naciones de alrededor le tenían miedo al pueblo de Israel y Salomón fue muy sabio al pedirle sabiduría a Dios. Y entonces le dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo a Dios Salomón, perdón, dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y vaya que Dios le dio mucha sabiduría al rey Salomón, pero tenemos que tener cuidado con tanta sabiduría que podríamos llegar a acumular, porque Salomón pues ahora sí que se deschavetó, ¿no? Empezó a tener mucho dinero, muchas mujeres, y esto lo llevó a un descontrol tremendo, donde esto lo llevó a escribir en el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces dice, examiné diferentes áreas de la vida, el dinero, las mujeres, el conocimiento, y dice, y me di cuenta que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Claro, es bueno tener conocimiento, es bueno tener sabiduría, pero hay que ser sabios para ser sabios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si tú me preguntaras, Alex, ¿en qué te inspiraste para hacer tu taller de sabiduría antigua? Pues nada más ni nada menos que en este libro que escribió Giovanni Reale, un filósofo italiano actual, falleció hace no mucho, en el 2014, y él escribe un libro sobre la sabiduría antigua, la terapia para los males del hombre contemporáneo. Si pudiéramos examinar más o menos el índice, la portada del libro, y darle una ojeada al contenido, nos encontraríamos con estos temas más o menos. Y dice Giovanni Reale
que solo se puede comprender en qué sentido la sabiduría antigua puede ofrecer principios significativos para una recuperación de los valores si nos damos cuenta de la pérdida y del olvido de los mismos por parte del hombre contemporáneo. En efecto, a Giovanni Reale le parece que la sabiduría antigua puede ser una terapia para los males del hombre de hoy. Y su diagnóstico es el siguiente. Nos habla del nihilismo. El nihilismo es la negación de cualquier principio ontológico. Ontológico dice que tiene que ver con el ser, de algún principio moral, de algún principio del conocimiento. Si el nihilismo es atacar todo y quedarnos en la nada, nihil en latín quiere decir nada. Para él, pues hay diferentes cosas que son preocupantes. Por ejemplo, pues está el nihilismo del hombre contemporáneo, el pragmatismo, que pues es prácticamente hacer que todo sea utilitario, que todo tenga una utilidad práctica, el productivismo tecnológico, que todavía no te funciona mal tu iPhone 12 y ya están sacando el 14 y todo está programado para ir siendo desechable, el bienestar material. Esto es el diagnóstico de Reale, la difusión de la violencia, la pérdida del sentido de la forma. Acuérdate que la forma tiene que ver con la esencia de las cosas, de esto vamos a hablar al ratito, el olvido del amor verdadero, ¿sí? Que estamos en un periodo de una sexualización muy fuerte, el individualismo, la pérdida del sentido del fin, ya no entendemos el para qué de las cosas, ¿sí? Muchas veces no entendemos ni para qué estamos en este planeta, pero pues aquí estamos. Y parece que los antiguos tenían muy claro, gracias a su cultura, a su arte y todo lo que pensaban, tenían muy claras ciertas ideas que hoy tenemos la brújula descompuesta. El materialismo y el olvido del ser. Estamos olvidando qué es verdaderamente ser. Estamos muy preocupados por tener y estamos muy preocupados por hacer, pero se nos olvida el ser. Y entonces, Giovanni Reale en el principio del libro dice: quisiera que estas páginas lograran que el lector esté más dispuesto a escuchar el mensaje realmente constructivo de la sabiduría antigua, como un verdadero tratamiento para los males del hombre de hoy. Es decir, quien trata de curar solo los efectos de los males y no sus causas, obtiene resultados muy limitados en el tiempo y de consistencia muy exigua. A Giovanni Reale le preocupa el vacío del hombre interior. Y el vacío del hombre interior tiene que ver con que el nihilismo, que es esta postura que tiende hacia la nada, hacia la destrucción de pilares fuertes de la condición humana, el nihilismo está atacando estos 5 puntos, ¿sí? Todos los males del hombre tienen su origen en el nihilismo hoy en día, y entonces el nihilismo va a conducir a la desvalorización y a la negación de los siguientes 5 principios. El primero es la negación de Dios como el primer principio de todo, algo que los primeros filósofos llamaron el arjé, o sea, el primer motor y el primer principio de todo cuanto existe. La negación del fin último. Muchas veces la gente piensa que somos un saco de huesos. Un poco esto movido por el pensamiento materialista y evolucionista, en el cual lo único que somos es materia y cuando muramos hasta ahí. Y entonces dice Reale, el fin último, este sentido de eternidad se está perdiendo la cuestión del ser, la cuestión del bien y la verdad. Hoy en día cada quien fabrica su propia verdad y esto es algo a lo que los historiadores de la filosofía le han llamado la posmodernidad, donde cada quien cree y crea su propia verdad. Y parece que ya no hay verdades absolutas que gobiernan todo. Y también el bien parece ser algo que se ha vuelto muy relativo. Entonces, ¿cuál era el éxito de la antigüedad? En la antigüedad sabían estudiar al hombre bajo ciertos aspectos con mucha profundidad que hoy en día no. ¿Por qué? Porque trataban de moverse no solo en la superficie de las apariencias, sino que se iban al fondo del ser del hombre. Y además todo estaba muy conectado. Estaba conectado su arte, su cultura, su religión y su ciencia. Hoy la ciencia se ha desligado mucho de la divinidad y se ha desligado mucho del arte y se ha especializado tanto que ya no solo encuentras a un médico ortopedista, sino un médico ortopedista especialista en mano o especialista en rodilla
o especialista en espalda. No estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces nos enfocamos tanto en una cosa que perdemos el panorama completo. Y parece que los antiguos tenían muy claro este asunto del panorama completo, porque ellos contemplaban todos los fundamentos metafísicos de la condición humana en un conjunto. Y entonces por eso, pues sus ideas siguen retumbando hasta 20 siglos después, ¿no? Entonces, este es el éxito de los antiguos. Y algo, por ejemplo, lo que les decía es que la condición humana era analizada desde la medicina, desde la ciencia, desde el arte, y entonces, claro que ellos tenían muy eh, precisa la idea de que el alma y el cuerpo tenían que estar en un balance perfecto. Y entonces cita Giovanni Reale al famoso Séneca. Séneca es un filósofo estoico que vivió por ahí de los tiempos de Jesús. Era un filósofo romano, se dice que fue asesor del emperador Nerón, y es un filósofo de la corriente estoica, que esto lo vamos a estudiar después. El estoicismo está hoy muy de moda porque es una filosofía muy práctica para la vida. Y entonces Séneca le escribe a su compa Lucilio y en una de las cartas morales, las pueden encontrar en Porrúa, o sea, Séneca es famosísimo, y le escribe: si tú quieres estar bien, cuida en especial la salud de tu alma y después la del cuerpo, lo que no te costará mucho. Entonces, tenemos que enfocarnos en la salud del alma, porque muchas veces descuidamos el alma y hay ciertas cosas que el cuerpo grita porque el alma las calla. Y entonces viene lo que le llamamos una somatización. Esto lo vamos a estudiar en nuestras clases de salud mental, pero pues vamos a ir por ahí. O sea, el objetivo de este taller es que esto es una terapia para nuestra alma y ser consciente de que a lo mejor muchas veces algunas enfermedades que traemos encima pues son culpa de nuestros pensamientos, culpa de nuestra alma. Y entonces, este es el objetivo. Una vez hecha la introducción, vamos a empezar con el asunto de la mitología. Hoy vamos a estudiar dos mitos, a dos personajes mitológicos importantes. Bueno, realmente son tres, que van a ser Proteo, Talía y Melpómene, ¿sí? Son de la mitología griega, pero también vamos a visitar un poco la filosofía mexicana, un poco con Nezahualcóyotl y Quetzalcóatl. Entonces, vamos a empezar por ahí y pues antes de empezar o clases posteriores vamos a hacer un análisis de dónde surge la mitología, la sabiduría, qué diferencia entre sabiduría y ciencia, sabiduría y conocimiento, pero eso lo vamos a dejar para después. Pero hoy, ahora sí que para partir plaza, vamos a empezar con nuestro querido amigo Proteo. Fíjense que Proteo me cae muy bien y es uno de mis libros favoritos, un libro que se llama La agonía de Proteo, que escribe un filósofo español llamado Eduardo Nicola. Ahorita vamos a hablar de él. Pero bueno, un poquito así como una embarradita, vamos a tratar de reflexionar por qué existe la mitología, cuál es la ventaja de estudiar la mitología hoy en día. El hombre, el ser humano, yo pienso que es un ser hecho para adorar. Estamos hechos para adorar algo. En nuestro corazón hay como una especie de vacío que tratamos de llenar a través de la adoración. Les compartía en la sesión de ayer, que pues es prácticamente la misma que la sesión del día de hoy, les compartía que estaba yo saliendo de mi oficina, ahí en donde trabajo, y veo a tres alumnitas llorando, pero amargamente. Y yo decía, ¿qué pasó? Me acerco con ellas y les digo, oigan, ¿qué pasó? Y entonces me dicen, es que se murió un cantante. Y yo, ¿cuál cantante? Yo dije, que no se haya muerto Luis Miguel. No, no es cierto. Este, ¿Quién se murió? Entonces me enseñan la foto de un coreano. Yo ni idea quién era. Entonces les decía, ¿quién es? No, pues es que es un cantante de K-pop, de pop coreano. Dije, ok, está bien. Pero estaban súper tristes porque se murió. Recuerdo algún video de un concierto que vi de Michael Jackson. Había personas en el público que se desmayaban. Tal era su nivel de adoración que cuando aparecía Michael Jackson en el escenario, se desmayaban. Entonces, si ustedes observan alguna manifestación de adoración del hombre, pues pónganse a ver, por ejemplo, el fútbol, ¿no? La gente se enoja cuando el equipo pierde
y o sea, son de hueso colorado. Y este tipo de manifestaciones de adoración las puedes ver en conciertos, pues, en el amor al dinero de ciertas personas es tremendo, el amor al poder, lo que tú me digas y no se diga, claro, las manifestaciones religiosas también, ¿no? Entonces somos un ser hecho para adorar. Y en la antigüedad las personas empezaron a inventar mitos, ¿no? Empezó a existir la mitología desde el principio de toda la civilización. Se proveyó de mitos para explicar su realidad y darle sentido a su existencia y condición humana. La pregunta que a mí me surge es ¿por qué no simplemente los seres humanos empezaron a explicar de manera científica las cosas? O sea, yo veo que llueve porque hay nubes y tan tan. No, o sea, les daba tanto miedo la lluvia, los truenos, que asociaban todo esto a un poder superior y esto pues, sacaba mucho de onda a las personas. Y entonces le daban un poder superior de tal manera que había un dios de la lluvia, un dios del trueno, un dios del mar. La pregunta es ¿por qué? Pues porque el hombre es un ser hecho para adorar. Entonces, todos los antiguos pasaron por una época mítica. Si pensamos que la época mítica estuvo muy presente desde el, no sé, 4000 antes de Cristo, 3000, 2000, y vamos viendo cómo cada civilización fue avanzando en su mitología y su mitología los llevó a escribir sus mitos y empezó a existir la poesía, el arte y demás. La pregunta entonces sería, si 20, 25, 30 siglos después, hoy, en pleno siglo XXI, la idea o la pregunta sería, ¿realmente nos hemos desprendido de ese modo de pensar mítico, adorando a dioses modernos? ¿Realmente hemos adorado a dioses modernos? ¿Tú qué piensas? A ver, platíquenme de algún dios moderno que identifiquen hoy en día. ¿Algún dios moderno? Eduardo nos dice el Internet. Mucho gusto, Eduardo. Bienvenido, buenas noches. El Internet, sí, el Internet es un Dios moderno. ¿Qué más? ¿Qué adoramos hoy en día? Que bueno, Pues no vamos a un templo a adorar al Internet, pero en nuestro modo de vivir adoramos el Internet. ¿Qué más adoramos hoy en día? Sí, Yael. Pues igual, ¿no? El internet tiene que ver con las redes sociales, Instagram, o sea, cuántos likes vas a tener, cuántos comentarios puedes llegar a tener también. Claro, sí. No sé, por ejemplo, el Dios poder, el Dios dinero, Claro. ¿sí? Valeria, adelante. Creo que también podrían ser como las tendencias, o sea, lo que ahorita está, lo que se posiciona en tendencia y que muere muy pronto, pero como que sigue en constante movimiento y no sé, a veces existen personas que hacen todo lo posible por seguir las tendencias y no morir en la sociedad. O sea, no sé si Mm. sea por supervivencia, pero pues puede ser las tendencias. Sí, la necesidad de aprobación también es muy importante. Recuerdo que había un trend, algo que se puso muy de moda, donde había tres niños, y, ajá, o sea, el trend consistía en esto, que estaban tres niños y los dos de la orilla se ponían de acuerdo para hacer brincar al del medio, y entonces los dos de la orilla no le decían al de en medio que ellos no iban a brincar. Entonces era de la de tres vamos a brincar. Y entonces brincaban, según esto, pero ellos no brincaban, nada más brincaba el de en medio y ya que está en el aire, le pegaban en las piernas para que se fuera para atrás y se pegara. Eso lo empezaron a hacer en la escuela donde yo trabajo, en la prepa, y afortunadamente no hubo heridos, pero sí tuvimos que pasar a decirles, oigan, bájenle, ¿no? Ha habido trends ahorita que ponen en riesgo incluso la vida de los chavos, y pues eso no está padre. Pero entonces estamos adorando por ese hueco que existe en el corazón, necesitamos pues empezar a trabajar con esto, ¿no? O sea, es terrible. ¿Algún otro dios que se les ocurra? ¿O nos movemos ya a nuestro siguiente mito? Bueno, el primer mito. ¿Algún no otro sé dios? si sea un dios, pero este sentido de
la inmediatez, ¿no? De que todo recibimos rápido, de que no hay que luchar por conseguir las cosas, porque ahora Claro. todo lo tenemos al alcance, entonces, subes una publicación, esperas a que te dé like, entonces ya te sientes bien, o sea, ya estás cumpliendo como que ese objetivo, ¿no? O sea, Mm, esto que la recompensa fácil, ujú. que antes a lo mejor te costaba más, ahora lo tienes, pues eso, más fácil, entonces creo que también es un dios. Sí, la diosa de la impaciencia, por supuesto. Sí, y es tremendo. En las ciudades es horrible. Y esta gratificación instantánea que genera el like es dopamina, y la dopamina es muy adictiva. Pero bueno, esto lo vamos a estudiar en nuestras clases de salud mental. Bueno, continuamos con nuestro tema y vamos a nuestro primer mito. Vamos a estudiar el mito de Proteo. Ay, perdón, le piqué mal. Vamos a estudiar el mito de Proteo y les platico quién era Proteo. Eh, Estoy basado en este libro que se llama La agonía de Proteo. Es del filósofo Eduardo Nicol. Eduardo Nicol fue un filósofo español que le tocó vivir la guerra civil en 1936 en España. Entonces es un filósofo trasterrado, se vino para acá, hizo toda su carrera filosófica en la UNAM y fue pues un profesor emérito de ahí. Tiene obras muy, muy interesantes. Y bueno, escribe un libro que se llama La agonía de Proteo. Entonces, hablando de dioses griegos, pues nos llama mucho la atención Zeus, Poseidón, Afrodita, Eros, pero pues tú dices, Proteo, pues, ¿quién era Proteo? Y a lo mejor tú me dices, oye, si vas a hablar de mitología, ¿por qué me hablas de un perfecto desconocido? Pero la verdad es que hay grandes, grandes enseñanzas a través de la figura de Proteo. Proteo era el viejo del mar. Era una de las divinidades que pertenecía al reino de Poseidón. Es un dios de agua. ¿Y qué pasa con el agua? El agua puede asumir múltiples formas. Si tú pones el agua en un contenedor cuadrado, pues una forma cuadrada, o en un contenedor esférico, asume una forma esférica. El agua es muy flexible. Entonces, aquí ya nos va dando una pista de Proteo, ¿sí? Entonces, hay varias versiones sobre su linaje, depende del mitógrafo que estemos estudiando, depende si tú estudias a Ovidio, si tú estudias a Hesíodo, depende de el poeta que estés estudiando, tienen diferentes versiones de los mitos, pero bueno, no importa. Se dice que Proteo era el dios protector de los marineros y se hace alusión a él en diferentes mitos. Es una divinidad de rango menor. Tú no ves realmente a Proteo metiéndose en la vida de los hombres ni jugando en el destino de las personas. No lo ves ahí, pues no sé, por ejemplo, los dioses del Olimpo que en la Ilíada están casi casi viendo la guerra de Troya como quién va a ganar y apostaban y cuando los dioses apuestan en el cielo, esto quiere decir que pues va a haber, se va a inclinar la balanza del destino a favor de cierto personaje o de cierto otro. Proteo no se metía en eso. Proteo no se metía con nadie. Y aunque sea una divinidad de rango menor, esto no quiere decir que no tenga poderes. Él tenía dos poderes muy interesantes. Él podía cambiar de figura, ¿sí? Como se podía convertir en león, como se podía convertir en mariposa, y él usaba esta metamorfosis que traía consigo una característica de su personalidad. Recurría a ella para evadirse, ¿no? Si lo perseguían, se convertía en un águila, volaba y se escapaba. Pero otra cosa muy interesante es que junto con este poder de los cambios, Proteo tenía el conocimiento del tiempo, ¿sí? Esto es muy interesante porque no puede haber cambios sin conocer el tiempo. Cambio y tiempo son dos elementos muy, muy interesantes. Entonces, sin el saber del tiempo, ninguna transmutación es posible. Y aquí vamos viendo que Proteo tiene grandes enseñanzas para nosotros. Cambio, devenir, conocimiento del tiempo, el uso correcto del tiempo y demás. Entonces, ¿qué es el devenir? El devenir lo entendemos como esta acción por la cual el ser se convierte en otro, pero sin dejar de ser el mismo. Esto lo vamos a ir estudiando. Esto es lo que hace el ser humano.
podríamos decir entonces que el ser humano es un ser proteico, ¿sí? ¿En qué sentido lo decimos? El hombre hace historia. Por ejemplo, los animales solo sufren el paso del tiempo, pero el elefante ha sido el mismo desde que empezó a haber elefantes hasta hoy. A lo mejor con ciertas mutaciones biológicas, la adaptación del más fuerte, la selección natural, si tú quieres, pero como tal, el elefante es el mismo. La pregunta es, ¿el ser humano ha sido el mismo desde hace tanto tiempo? A lo mejor en ciertas cuestiones sí, en ciertas cuestiones no, pero tenemos que pues pensar sobre el ser humano. Esto es lo que hace el hombre. El hombre es cambio, el hombre es movimiento. Por eso decimos que el hombre es un ser proteico. Y a lo mejor Proteo cambia de figura y nosotros no cambiamos de figura. Es decir, nosotros no nos podemos convertir en águila o en mariposa, pero sí podemos cambiar nuestra forma de ser. Nuestra forma de ser cambia con el tiempo y esto es algo a lo que vamos a ir aprendiendo con Proteo. Nuestra figura no cambia, a lo mejor estaremos más gorditos, menos gorditos, pero lo que cambia es el ser y entonces ahí es donde vamos a ir aprendiendo. Dice Eduardo Nicol que todo lo que es tiene forma y que por su forma conocemos cada cosa. La forma es una constancia del ser, es decir, la silla tiene forma de silla y si dejara de tener esa forma, a lo mejor ya no serviría para que nos sentemos en ella. Entonces, las cosas tienen una forma, ¿sí? Y una materia. Nosotros también tenemos materia, carne y hueso, también tenemos forma, pero muchas veces la forma tiene que estar cambiando, no nos podemos quedar iguales. Por eso dice Nicole que el hombre es un ser inconstante, porque nuestra forma de ser es una forma que se transforma, ¿sí? Les decía, el elefante es el mismo ayer y siempre, pero nosotros no. El hombre es un ser que se transforma, es un ser que hace historia, es un ser que evoluciona. El hombre es un ser proteico. ¿Por qué? Porque cambia de forma y como dice Eduardo Nicol, al menos cada quien debería tener su forma de cambiar. Nos estamos transformando constantemente. El hombre es proteico porque cada hombre tiene su propia forma de cambiar, o al menos deberíamos de. El hombre amorfo representa la agonía de Proteo, es decir, es un ser humano que no tiene el hombre amorfo, estoy hablando del hombre amorfo, el hombre amorfo es un ser que no tiene ganas de cambiar, que se quiere parecer a todos. Y entonces aquí entramos en un problema muy complejo. A lo mejor no cambiamos de figura, pero debiéramos estar cambiando nuestra forma de ser para bien. Los cambios proteicos padres son los cambios positivos. Si no hay un cambio proteico, estamos estancados. Y entonces en el libro de Eduardo Nicol nos habla de grandes mutaciones que han venido dándose a través de la historia. La aparición de la poesía, la aparición de la pintura, la aparición de la filosofía, cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, habla del gran momento en el que Jesús se hace hombre y viene a la tierra, y entonces habla de grandes mutaciones históricas, así como hay una edad de la pintura, perdón, una edad de piedra, de bronce, de hierro, pues dice Eduardo Nicol, también hay grandes edades, ¿no? El Renacimiento, la Ilustración, todos estos movimientos que el hombre va cambiando. Y dice, esto está muy padre, pero también en nuestra forma de ser también hay cambios y pone ejemplos de grandes cambios. Por ejemplo, el Fausto, ¿sí? De Goethe, de la literatura universal, este hombre que le vende su alma al diablo para ser un hombre joven. O también tenemos por ahí el ejemplo del retrato de Dorian Gray, que es más o menos por la misma idea. Entonces un cambio de figura trae consigo un cambio de personalidad. Muchas veces la persona que era gordita, cuando baja de peso y se pone fit, este cambio de figura trae consigo también un cambio de personalidad. Y entonces esa persona fue proteica. Y esto nos lleva a un análisis muy interesante. En nuestra vida hay ciertos cambios. Y Eduardo Nicol también habla de las conversiones y nos habla, por ejemplo, de Saulo de Tarso, que se convierte, ahora es Pablo, y cuando antes perseguía a los cristianos, ahora él es un gran evangelista.
Entonces habla de que fue una conversión proteica importantísima en la vida de este hombre. Entonces, por ahí va la idea de Eduardo Nicol, y el diagnóstico que él hace es que hoy en día el hombre masa se pierde en el anonimato. El hombre amorfo representa la agonía de Proteo. Amorfo porque todos tienen la misma forma, ¿sí? Entras a redes sociales y todo es lo mismo. A mí me llama mucho la atención que ahora los adolescentes toman fotos frente al espejo, pero cubren su rostro. Como la cámara está aquí, se toman la foto así. Entonces, esto no da la cara. Esto es simple, es muy interesante. Y esto es algo que todos los adolescentes hacen, las modas, como decía Valeria hace rato, las tendencias, y todo esto hace que el hombre empiece a uniformarse. Y por ahí viene la queja amarga de Proteo. ¿Por qué? Porque la configuración de nuestro ser es que somos cambios, somos historia, somos devenir. Y por tanto es más importante lo que somos que lo que hacemos, porque el hacer viene del ser. Y esto lo tenemos normalmente volteado, porque muchas veces nos preocupamos mucho más en la pirámide, ponemos hasta abajo el tener, después ponemos el hacer, y hasta el último, como lo menos importante, el ser. Y es que el ser debe de estar hasta abajo de nuestras acciones, porque si no somos, no vamos a estar configurados. ¿A qué me refiero con esto? Si nuestro ser está fundamentado en la mentira, todas las acciones que emprendamos van a estar basadas en la mentira, van a ser un engaño. Si nuestro ser está fundamentado en el amor y la compasión, todas nuestras acciones van a estar orientadas al amor y la compasión. Pero se trata primero de ser y después el hacer va a venir solito. Pero nosotros tenemos que cuidar el ser. Por eso Giovanni Reale, cuando habla del olvido del ser, habla precisamente de esto. Porque es más importante lo que somos que lo que hacemos. Es decir, un mal hombre puede hacer un buen edificio, ¿sí? Pero un mal hombre no va a poder hacer buenos hijos. Difícilmente. Entonces, pues cada uno debiera ser un ser original. Lo que asombra y espanta en este pleno siglo XXI es la paralización de las formas. Vamos para allá. Y dice Eduardo Nicol que el hombre, al ser un ser proteico, lo que está a la base y como lo más importante es nuestra libertad. Entonces, gracias a la libertad podemos elegir entre alternativas. Y dice Nicol que para vivir hay que tomar decisiones ante las alternativas. Y si no hay conflicto entre dos alternativas, si ambas no son posibles y deseables, la decisión no sería costosa. Y dice Eduardo Nicol, elegir es renunciar, elegir es desechar. Si yo escojo A, desecho la opción B. Si yo escojo B, desecho la opción A. Claro, hay veces que podemos elegir A y B, pero hay momentos donde la vida te dice o te vas por acá o te vas para acá, y no pueden ser las dos al mismo tiempo. Entonces, la vida consiste en elecciones. Y los cambios, el ser proteico, implica hacer elecciones. El problema del hombre amorfo es que el hombre amorfo muchas veces decide no decidir. Decide no decidir. Así que la evasiva también es una alternativa. A lo mejor no escoge A o no escoge B. Y entonces lo que él escoge es ni A ni B. Y ahí tienes a los ninis que ni estudian ni trabajan. Y entonces esta evasión de la que habla Eduardo Nicol es un problema porque si el evasivo, la persona que decide no decidir, pretende evitar la alternativa, está decidiendo. Pero lo que está mostrando es que quiere vivir la vida sin jugársela, con la consiguiente posibilidad de perderla. Y entonces esto no es un normal miedo de la muerte, sino un miedo de la vida. Y entonces muchas veces las personas están ahí estancadas en zona de confort, sin elegir, porque hay un miedo a la vida. Hay un miedo a la vida. Y cuando una persona tiene un miedo a la vida, normalmente recurre a cosméticos del carácter. Como soy un perfecto inútil, piensa así el evasivo, pues entonces tengo que maquillar mi ser, dar una cara que no es mi cara. Y entonces muchos recurren a ciertas evasiones químicas
Y dice Eduardo Nicol, la ciencia y la tecnología han avanzado de tal manera que ya podemos sintetizar ciertas sustancias que nos maquillen el carácter. Y estas sustancias son estupefacientes. Facere es la palabra latina para hacer. Entonces, un estupefaciente es literalmente algo que te hace estúpido. Claro, está muy padre estar en el antro y tomando la droga, maquillar el carácter, quedar bien con todos, pero ¿qué está pasando en mi corazón? Realmente hay un miedo a la vida y hay una evasión en la cual muchos huyen de su realidad con el cosmético del carácter, pero eso sí, están a la moda y demás. Ed Sheeran. Ed Sheeran estuvo mucho tiempo en el número 1 en Spotify de los autores, cantantes más escuchados. Pero una de las últimas entrevistas decía que él estaba pensando en el suicidio. Entonces, Ed Sheeran, ¿en serio? Tiene el mundo a sus pies, tiene todo el dinero, su esposa se puso enferma y tuvo un problema. Entonces, ¿de verdad? O sea, la gente necesita algo más que dinero, que poder, que fama, que prestigio. Entonces, parece entonces que no va por ahí. La farándula, ¿cuántos de la farándula no terminan quitándose la vida? Y esto nos espanta. Entonces, ahí vemos que todo es una pantalla. Y dice Eduardo Nicol, la cosmética no es cultura, ¿sí? Dedicarse a la farándula, al show, a maquillar el ser, esto no es cultura. Lo que realmente nos puede ayudar a sobrevivir, dice, es la cultura que va a ser terapéutica para nuestra alma. Es la terapia intensiva del alma sana. Entonces, dice Eduardo Nicol, pues hay que dedicarse a hacer cultura. Y esto está padre. Así que el individuo se muere, se pierde en la masa. Todos están haciendo lo mismo, dice Eduardo Nicol. El problema es la uniformidad, la paralización de las formas. Entras a redes sociales y todo es lo mismo, todos nos vestimos igual, compramos en las mismas tiendas. Es decir, el hombre amorfo representa la agonía de Proteo. Todos los hombres parecen iguales. Y en uno de los diálogos que hace Fausto con el diablo le dice, ya te pareces a todo el mundo. Y no hay nada más peligroso que todo el mundo. Muchas veces le preguntas a un adolescente, ¿y por qué lo hiciste? Ay, profe, pues es que todos lo hacen. ¿De veras? Corazón, no está siendo proteico. Todo el mundo es la perdición en el anonimato. Hoy lo que sobresale es la uniformidad y la indiferencia. La indiferencia es impotencia, es desorientación. Esa persona que está indiferente está pasmada y como Lela no sabe ni para dónde y la brújula se le perdió. Y dice Eduardo Nicol, si el hombre no hace nada nuevo de sí mismo, el ser humano se pierde a sí mismo. Nosotros como seres humanos tenemos que descubrir que nosotros pertenecemos a una especie que hace historia y que tenemos que permanecer en nuestro ser histórico. No hay otra forma. Tenemos que vivir haciendo historia y la historia no está terminada. La enfermedad mortal de Proteo es la uniformidad. El ser humano es el ser distinto, es un ser que se distingue de otras especies, pero pues todos estamos agonizando hoy en pleno siglo XXI. Y el ser proteico, honestamente proteico, esto da una fe de vida transformando la vida. Si el porvenir se vislumbra sin una posibilidad de cambio, Proteo agoniza. Su muerte vendrá cuando todos seamos iguales y no haya novedad. Entonces, claro, dejará de haber forma humana cuando nadie sea capaz de transformarla. Y dice Eduardo Nicol, nadie está en forma quedándose en ella sin moverse. Así es, la forma vital nunca es final, o sea, nunca vamos a terminar de ser quienes somos. Por ahí hay un video, estuve buscándolo en mis fotos y así, pues no lo encontré, de un señor que a los 80 años dice, hoy me siento más vivo que nunca, porque hoy a mis 80 años estoy estudiando otro idioma, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y digo, wow, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios porque con este curso pude ser proteico. Estaba yo en una zona de confort, me sentí estancado, llegó la oportunidad de hacer el curso y todo empezó a cambiar. Entonces, yo los animo a que intenten cosas nuevas y entonces vean de qué forma podemos ser más proteicos.
Piensen, por ejemplo, en un genio, en Salvador Dalí, en Pablo Picasso, en Da Vinci, que no se conformaron a lo que la gente del resto de su tiempo hacía, sino que en su momento eran personas que tú las veías y dices, este cuate está loco, pero gracias a Dios por esos genios que fueron proteicos y aportaron tanto. La queja amarga de Proteo hoy en día es que todos los hombres parecen iguales, pero el genio, el héroe, se levanta, va a contracorriente y dice, yo voy a hacer algo mucho más. Yo no voy a ser mediocre y entonces voy a ser proteico. Y entonces aquí la pregunta que nos haría Proteo si se asomara hoy al siglo XXI sería, mis queridos humanos del siglo XXI, ¿ustedes se están deformando con cosméticos del carácter? ¿Están corrompiendo su carácter? ¿O se están conformando a lo que todo el mundo hace? ¿O ustedes son agentes de transformación? Es decir, o te deformas, o te conformas, o te transformas. Pero hay que elegir. Hay que elegir. Y luego, cuando eres muy lindo, la gente te dice, sigue así, nunca cambies. No, sí, hay que cambiar. No podemos quedarnos igual. Conclusiones de Proteo. Hoy, la moda, las tendencias, los influencers congelan nuestras formas. El agua en estado líquido asume múltiples formas y así debemos de estar, en estado líquido, asumiendo múltiples formas para bien. Porque si nuestra agua, nuestro ser se congela, estamos ahí estancados, inmóviles en el anonimato, parecido a todos. Todos los hielos se parecen, todos tienen la misma forma, pero cuando el agua es líquida, asume múltiples formas. De ahí que debiéramos ser originales, innovadores, atrevernos a cambiar. La comodidad y la monotonía nos han paralizado. El estancamiento y la falta de progreso fue la muerte de Proteo y creo que mucho la pandemia eh, aportó para una paralización general. Había un momento en el que todo el mundo estaba paralizado. Y no solo por el miedo, sino porque había un virus ahí que amenazaba con nuestra vida. Y se entiende. Y entonces, imagínate a Proteo viéndonos en el siglo XX. Todos vacunados, pero con miedo. Todos acomodados, pero estancados. Todos con mascarillas, pero sin rostro. ¿Y por qué digo sin rostro? En la pandemia, nosotros los maestros tratamos de dar clases en línea y los chavos no prendían la cámara. O sea, no daban el rostro. La mascarilla nos empezó a despersonalizar. Todos estábamos en casa, disque a salvo, pero nos sentíamos inseguros. Y Proteo estupefacto. Nunca como antes el mundo estuvo, debido a la globalización, en una situación vital tan parecida en todo el mundo. O sea, el chino tenía el mismo temor que el mexicano. El miedo a un enemigo invisible. Y ahí estamos, ¿no? De Proteo entonces aprendemos la necesidad de transformación. Si esta no existe, si no hay transformación, quiere decir que estamos conformados, o sea, que estamos conformes con nuestra mediocre vida, o que estamos deformados con el cosmético del carácter. Para tu reflexión, no solo hagas stories en redes sociales. Está padre subir las stories al Instagram, no sé qué, pero Proteo te diría, está bien esto de hacer stories en las redes sociales, pero haz historia. Sé un agente de transformación, sé un punto de referencia donde digan, ah, mira, muy bien, el Alex nos inspiró a cambiar, a transformar, y esto está padre. La pregunta entonces sería, ¿en qué aspectos de mi vida no estoy siendo proteico? ¿Cómo podría yo, cómo podría yo darle un giro a mi vida de tal manera que sea proteico? Los escucho. ¿Alguna idea? ¿Algo que quieran compartir? Pues vámonos al siguiente mito. Hasta aquí nuestro querido amigo Proteo, que nos enseña lecciones muy, muy interesantes. Y vamos con la siguiente idea. Vamos a hablar un poquito acerca de las máscaras. Vamos a hablar sobre de dónde viene la idea de la máscara. Es decir, Proteo nos invita a ser auténticos,
pero es un hecho que hay máscaras en nuestras vidas. Y la pandemia nos puso una gran mascarilla, ¿no? El famoso cubrebocas. Y aprendimos a usar la sana distancia y el cubrebocas, pero en las relaciones interpersonales, pues parece que con algunas personas es necesario usar el cubrebocas, ¿no? No abrir la boca delante de ellas porque van a ir con el chisme. Y también con ciertas personas es necesaria la sana distancia. Pero es un hecho que la pandemia nos despersonalizó, nos encerró, el cubrebocas cubrió nuestro rostro y luego ibas al súper y veías una persona conocida y entonces veías, dices, ¿será fulanito? ¿Será no será? Y luego creo que una vez me pasó que saludé a alguien que no era y pero ahí estaba el cubrebocas, ¿no? La escuela donde trabaja Pris, mi esposa, había una niña que no se quería quitar el cubrebocas cuando ya se podían quitar el cubrebocas y dices, wow, la gente parece que se siente más cómoda con el cubrebocas. Pero la pregunta sería entonces, ¿es por el virus o es por cierta inseguridad, ¿no? Que la máscara nos da cierta sensación de seguridad. Y hay máscaras internas, de esto vamos a hablar, pero pues gracias a Dios ya quedó fuera la mascarilla y ahora de lo que se trata es de contagiar la alegría, la sinceridad, la verdad. Pero pues es cierto que el TikTok llegó a nuestras vidas, la ociosidad llegó a muchos en la pandemia y nunca como antes empezó a haber filtros, pantallas, máscaras y estos filtros donde pues te pones en la cámara y sin mucho pues te embellece el rostro, eh, te puede hacer como hasta con rostro de caricatura, etcétera, ¿no? Es interesante este asunto de los filtros, pero ¿qué tanto los filtros nos están haciendo vivir una realidad que no es real? Entonces, la idea es ser auténticos y ser honestos, pero vámonos al tema de las máscaras. Es un hecho que Proteo nos recuerda lo valioso de ser auténtico, pero en nuestra vida hay máscaras. ¿De dónde viene esta idea de las máscaras? Pues vamos a hablar de las musas griegas. Desde hace siglos, muchos siglos, el símbolo del teatro implica dos máscaras que ustedes pues han de reconocer muy bien, una máscara feliz y una máscara triste, y estos simbolizan la tragedia y la comedia. La tragedia y la comedia tienen su origen en Grecia. Parece que es con el poeta Tespis, que parece que él es el primero en empezar a usar máscaras en el teatro griego. Y pues existe una simbología detrás de todo esto. Estos rostros perfectamente identificados de la carita triste y la carita feliz corresponden a Talía y a Melpómene, que son dos de las 9 musas griegas. Melpómene es la musa de la tragedia y Talía es la musa de la comedia y de la poesía bucólica. Son 9 musas: Clio, Erato, Euterpe, Terpsícore, Calíope, Polibnia, Talía y Urania. Hoy nos vamos a concentrar en Melpómene y Talía. Pues Talía es la famosísima, no es la cantante mexicana, es la musa de la comedia y es la encargada de animar todos los banquetes acompañados por su música y su canto. Según la mitología, ella siempre aparecía como una joven risueña y portaba la máscara cómica y en ocasiones hasta una corona de hiedra como símbolo de la inmortalidad. Pero por otro lado estaba Melpómene y Melpómene pues estaba ahí con un look muy majestuoso, con armas, con laureles. Ahí estaba la Melpómene bien puesta, demostrando una imagen severa, una imagen arrogante, y a pesar de esta representación tan curiosa, ella portaba la máscara de la soledad y de la tristeza. ¿Conoces a alguien así? Que tú lo ves arrogante, que lo ves así solemne, pero ya que conoces a esa persona por dentro, su mundo se está desbaratando. Entre tantas leyendas hay una que indica que Melpómene tenía todo lo que una mujer pudiera desear: belleza, riqueza, el poder de seducir a los hombres que quería, pero la ausencia de felicidad en su ser representa el gran drama de la vida, la gran tragedia de la vida humana. Es decir, estos dos extremos, la comedia y la tragedia, pues son tan contradictorios que muchas veces se unen en la vida humana. ¿Cuántas veces, por ejemplo, con el tiempo la tragedia se vuelve comedia? Algo trágico que nos pasó tiempo atrás, o volteas y pues te ríes de eso. O al revés,
Cosas que dan tanta risa, de repente se vuelve un drama, ¿no? Cuando el típico tío cuenta el mismo chiste una y otra vez, que ya se vuelve un pleito familiar. Lo que sí es cierto es que somos un ser proteico, somos un ser profundo, pero es cierto que, como dice Friedrich Nietzsche, un filósofo del siglo XIX, todo lo que es profundo ama la máscara. Esto lo dice en el libro Más allá del bien y del mal. Y dice que todo espíritu profundo necesita una máscara. Más aún, en torno a todo espíritu profundo va creciendo continuamente una máscara, gracias a la interpretación constantemente falsa, es decir, superficial de toda palabra, de todo paso, de toda señal de vida que él da. Cosa curiosa, que creemos ser muy auténticos, juzgamos a otros por ser unos farsantes, pero todos usamos máscaras. La pregunta ¿es bueno usar máscaras? ¿Es necesario usar máscaras? ¿Es imposible dejar de usar máscaras? Bueno, vamos a ver que hay dos tipos de máscaras. Las primeras son estas máscaras que seguramente ubicarán de películas como El fantasma de la ópera, en los famosos masquerades, o por ejemplo en los tiempos de Mozart, en el romanticismo, cuando hacían estos grandes festivales, que la gente utilizaba máscaras. Y también están otras máscaras que son los instrumentos de interpretación teatral. Estas máscaras fueron una invención griega. Aquí vemos un actor griego, contemplando su máscara antes de ponérsela para salir en escena. El griego inventa el teatro y ellos inventaron esta estructura arquitectónica llamada el anfiteatro, donde el sonido podía rebotar de un lado a otro gracias a la forma en que ellos hacían este tipo de construcciones. Y aquí al centro estaba el escenario. Y aquí estaba el actor del teatro con su máscara. La máscara también tenía una característica singular. La máscara se la ponían y también, si se fijan, está como un poco abierta y como hacia afuera para proyectar mejor la voz. Entonces vemos que aquí hay dos tipos de máscaras y vamos a ver las implicaciones filosóficas de que existan dos tipos de máscaras. La primera, vamos a identificarla con la palabra máscara, del italiano maschera, que viene del árabe mashara, que significa objeto de risa. ¿Ok? Este tipo de máscara se utilizaba en los masquerades, en los carnavales. Vamos a identificarlas como estas máscaras que usan los bufones. Y también, no sé si han visto por ahí el Festival del Mardi Gras, que es en Nueva Orleans. Una tía de mi esposa vive en Nueva Orleans, bueno, vivía en Nueva Orleans, y nos platicaba que la gente se portaba muy mal, muy mal en el Mardi Gras. Claro, como todos llevan máscara, pues esto amplía el espectro de la libertad, porque nos podemos portar mal porque mis acciones están desprovistas de rostro. Por eso a los chavos les encanta el Halloween, ¿no? Porque van disfrazados y como veíamos con Proteo, un cambio de figura trae consigo un cambio de personalidad. Claro que si yo estoy disfrazado de X cosa, esto me va a permitir portarme diferente. Y ahí tienes a los superhéroes que no dan la cara precisamente para cubrir su identidad. Y esto lo hacen por algo bueno. Pero entonces no pongamos a la máscara pues un matiz negativo, pero sí hay que reflexionar sobre esto, ¿no? La otra es la máscara que, para nuestra sorpresa, el nombre de las máscaras que usaban los actores de teatro griego tiene un nombre muy chistoso. Bueno, no chistoso, es una curiosidad muy representativa, porque la palabra griega pros quiere decir delante y opsis viene del griego opsis, que significa vista. Entonces, prosopon es lo que yo tengo delante de mis ojos. O sea, si yo veo una persona con máscara, delante de mis ojos veo su máscara. Así se llamaba a la máscara que utilizaban los actores en el teatro griego. O sea, si yo era un actor de teatro griego, yo decía, es que me voy a poner mi prosopon. Lo curioso es que la palabra prosopon deriva entonces en la palabra que tenemos en español para persona o personaje. Entonces ya vamos viendo algo muy interesante. Y el actor
no sé si sepan ustedes cómo se le llamaba al actor de teatro en la antigua Grecia. Imagínate que tú llegas con un griego de aquella época y le preguntas, oye, ¿tú a qué te dedicas? Ah, pues yo soy un actor de teatro griego, ¿ok? ¿Cuál es la palabra griega para actor? La palabra griega para actor es la palabra griega hipócrites, de donde nosotros tenemos la palabra hipócrita, que está utilizada con una connotación negativa. Una persona hipócrita pues nos cae gorda porque pues, nos pone una cara y por el otro lado va y el puñetazo por la espalda. Entonces parece que actúa. Entonces el hipócrita es el que tiene más máscaras que los demás. Claro, todos tenemos máscaras, pero el hipócrita se la vuela, ¿no? Pero bueno, para el actor de teatro griego, el Hipócrates era este actor que usaba un prósopo. Pero vamos a hacer un análisis de ambos tipos de máscaras. Es cierto que nos disfrazamos de alegría y por dentro lloramos, nos vestimos de sonrisas y en el interior reflexionamos. Parecemos inseguros y por dentro llevamos mundos mágicos. La realidad, nosotros como realidad, somos mucho más interesantes y complejos de lo que aparentamos. De ahí vienen las máscaras. El gozo de la máscara radica en poder jugar a ser no yo, a ser otro, pero al mismo tiempo ninguno, y además hacer yo mismo engañando a otro. La máscara, la máscara de los carnavales, nos permite la ficción de ser yo mismo, pero al mismo tiempo no ser ninguno. Y entonces en los bailes de máscara la gente se portaba muy mal. Y eran eventos donde había mucha risa y mucho jijiji, jajaja, porque la gente disfruta el hecho de no ser ella misma, porque como les decía, las acciones están desprovistas de rostro, entonces yo me puedo portar mal. Con la máscara se amplía el espectro de la acción. Entonces, el yo que lleva una máscara en ese sentido es un hipócrita, no como el actor de teatro griego, sino que es un verdadero hipócrita porque se porta muy mal y hace lo que sea, ¿no? Una persona cuando comete un homicidio y lleva una máscara, es muy difícil identificar al culpable. Entonces, hace lo que desea gracias a la máscara. Pero por otro lado está la máscara de la interpretación teatral. Hoy en el teatro ya no se usan máscaras, pero lo que sí es cierto es que en la máscara de interpretación teatral pasa un fenómeno muy interesante. Yo clausuro mi yo para prestarle mi yo a otro yo, es decir, interpreto un personaje, interpreto otro prosopon, pero aquí se da un fenómeno muy particular. Si yo, por ejemplo, soy una persona que no se permite a sí mismo ser dramática, pero a mí yo soy un actor y en el actor me toca interpretar un personaje dramático, todo lo que yo no me permito hacer, al clausurar a mí yo y prestárselo al personaje que voy a interpretar, ahí se una catarsis de emociones que yo no me permito vivir, y esto es algo muy interesante del Hipócrates griego, que usaba el prosopon. Entonces puedes jugar a ser otro personaje, interpretar una máscara, es increíble. Piensa en Tom Hanks, en Meryl Streep, en estos grandes actores que se meten al personaje y dices, wow, o sea, es que ese ya no es Tom Hanks, es Forrest Gump, es que ese ya no es Tom Hanks, es el náufrago, creo que se interpretó la del náufrago, ¿no? Y dices, wow, entonces clausuran el yo para prestárselo a otro. ¿Qué aprendemos de esto? Es verdad que todas nuestras acciones se encuentran referidas dentro de un marco, dentro de un parámetro referencial, un UBI, un lugar de realidad que se crea a partir de las demás personas. Entonces, pareciera entonces que la máscara nos ayuda a ubicarnos en ciertos espacios. Yo, por ejemplo, cuando doy clases tengo que usar la máscara de profesor. No puedo tener la misma máscara que uso con mi esposa. Claro que con ella no hay máscaras porque en la vida íntima es donde podemos estar disfrutando de esta libertad de no tener una máscara. Es triste cuando en una relación está la máscara de la infidelidad, la máscara del engaño, la máscara de todo esto. Lo curioso entonces es que en el trabajo somos uno, con la familia somos otro, con los amigos somos otros y hay máscaras. Esto es real. Y entonces hay personajes que están fuera del lugar, ¿sí? Porque
no tienen máscaras, y entonces pareciera que las máscaras nos ayudan a movernos en diferentes grupos. Es cierto que los límites del deseo están sujetos a otros. Muchas veces tienes ganas de matar a alguien, pero no lo haces, ¿no? Y pues la máscara entonces parece que es el carácter, es el lugar de verdad de la persona. La máscara pareciera que es la única forma de liberarnos del yo. Dice Eduardo, puede ser lo de un alter ego, puede ser también. Puede ser un alter ego real, o puede ser que encuentres en un amigo, o puede ser un alter ego que tú juegues con otro personaje, ¿no? Pero a final de cuentas, el carácter del ser humano está lleno de máscaras, y el carácter es el lugar de verdad de la persona. La máscara parece que es la única forma de liberación del yo. Y esto no quiere decir que la vida es una mentira, sino que se vive en conformidad con el alma. ¿Por qué? Porque el alma puede asumir diferentes formas, con el carácter intencional de la conciencia, porque para el hombre vivir es siempre soñar. Y soñar implica, pues, la capacidad de darle realidad a nuestros deseos, pero también soñar algo que sea prácticamente imposible, ¿no? Y tener la no realidad de estos como referentes que nos acompañan en la vida. Así que la verdad en el hombre es siempre máscara, por cuanto diría Pedro Calderón de la Barca, este famoso poeta del siglo de oro de la literatura española, siglo XVII, XVI, que dice: sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. No les voy a leer el poema completo, pero dice: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Si la vida es sueño, pareciera entonces que nos encontramos con una encrucijada muy fuerte. ¿Las máscaras son buenas? ¿Las máscaras son malas? ¿Cómo podemos resolver el problema de la máscara? Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito del pensamiento prehispánico, de pensamiento mexicano. Quetzalcóatl fue un sabio sacerdote, de la tradición tolteca, que tiene su nombre del dios Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada o mellizo precioso. Y pues Quetzalcóatl insistía en que el supremo dios dual era el creador de todo cuanto existe y responsable de los destinos de todos los seres humanos. Entonces, para Quetzalcóatl, el sacerdote, era necesario acercarse a la divinidad y esforzarse por alcanzar lo más preciado de este dios creador, que es la sabiduría. Para él, los sacrificios, la abstinencia, era un medio para llegar. La meditación también era importante para poder conocer el verdadero sentido del hombre y el sentido del mundo. Para él es importante esto de hacerse dueño de lo rojo y de lo negro. Este simbolismo de lo negro y de lo rojo en la sabiduría tolteca es que Quetzalcóatl sabía que en el oriente, allá en la región de la luz, más allá de las aguas inmensas, estaba el país del color negro y rojo, que es Tlilan y Tlapalan, que es la región de la sabiduría. Lo negro y lo rojo tiene que ver con la realidad de este Dios dual, porque el Dios dual es un Dios creador que tiene, ¿por qué digo que es dual? Porque tiene naturaleza femenina y masculina. Esto es una percepción de Dios que tenían los antiguos mexicas muy interesante. Ellos concebían a Dios como Ometecutli y Ometecihuatl. Ometecutli es esta parte masculina de la deidad que tiene que ver con el sol, con lo rojo, que ilumina y viste el horizonte de color rojo y da actividad a la tierra. Y Ometecutli tiene que ver con la luna, tiene que ver con la noche, las estrellas. Es eso que viste de negro la bóveda celeste, y claro que no puede haber sol, no puede haber luz sin oscuridad, no puede haber oscuridad sin que despunte el alba, y entonces la noche le da estabilidad a la tierra. Y entonces esta armonía de contrarios para los antiguos es donde se encuentra la sabiduría.
Por eso en el horizonte está la región del rojo y el negro, el día y la noche. Es el lugar de la sabiduría, donde ahí en el horizonte podemos ir a ese lugar de la sabiduría para poder llegar a ella. ¿Cómo aprendemos la sabiduría? Dicen los antiguos toltecas, enseñando la toltecayotl. La toltecayotl es el conjunto de las artes e instituciones toltecas. Y entonces entregarse a la toltecayotl era más o menos algo como repetir de alguna forma la acción creadora de Dios, ¿sí? Si Dios lo que hace es crear, con el arte podemos crear y acercarnos a esta sabiduría de un Dios dual y de un Dios creador. Entonces, esta sabiduría es la del Tloquenahuaque, que es otro nombre que los antiguos mexicanos, no pinte el blanco, que los antiguos mexicanos le daban a la deidad, ¿ok? Tloquenahuaque, aquí está. Tloquenahuaque significa el dueño de la cercanía y del junto. Esto es algo muy bonito, porque la idea de los antiguos mexicanos, el verdadero ideal para una salvación personal era alcanzar la sabiduría que solo podía lograrse superando la realidad presente, en la que todo, como decía Quetzalcóatl, la realidad es como un plumaje de quetzal que se desgarra. Acuérdense que quetzal es un ave, ¿sí? Una serpiente emplumada. Entonces, esto es como un plumaje de quetzal que se desgarra. Claro que todas estas ideas de este famosísimo Quetzalcóatl fueron atribuidas a los toltecas y pasaron como herencia a los pueblos nahuas posteriores. Y estas ideas fueron repensadas y planteadas por distintos sabios llamados Tlamatinime. Uno de los grandes sabios Tlamatinime fue Nezahualcóyotl, sí, ese que aparece en tus billetes de 100. A Nezahualcóyotl lo llamaban el famosísimo rey poeta, ¿sí? Y este rey poeta, con su pensamiento náhuatl, ideó una expresión metafórica para referirse al hombre que vive en la tierra. La tierra es el Tlalticpac, ¿sí? Podríamos ver como 3 dimensiones. En la filosofía o en el pensamiento náhuatl está aquí en medio el Tlalticpac. Acá arriba está Topan, que para llegar a Topan tenemos 13 escalones, y hacia abajo el inframundo es Mictlán. ¿Ok? Entonces, para llegar al Topan, donde está el famoso Ometeotl, vamos a ponerlo aquí con rojo, donde está Ometeotl, el dueño del cerca y del junto, o como le llamamos también el Tloquenahuaque, o Yowali Ejecatl, alguien invisible como la noche, impalpable como el viento. Para este pobre ser humano que se encuentra aquí en el Tlalticpac, la única forma de llegar acá era a través de la sabiduría. Entonces, el sabio antiguo, el antiguo náhuatl, diseñó una forma para decirle a este hombre que vive en Tlalticpac, o sea, en la tierra. El concepto de ser humano es muy bonito porque para ellos el ser humano es el posible dueño de un rostro y de un corazón. Entonces, el sabio antiguo, este Tlamatinime, al dirigirse a otras personas, se dice que hablaba a su Ixtli o a su Yolotl, ¿sí? A su rostro o a su corazón. Ixtli parece connotar pues, el rostro de la persona, pero también su fisonomía moral. Y el yolotl es el corazón, o sea, es como esta parte de la movilidad, el núcleo dinámico de la persona. Se dice que un niño al nacer no tiene definido todavía ni su rostro ni su corazón. Entonces, la chamba de un tlamatinime, de un sabio, es la labor de la educación del maestro, hacer que el niño adquiera un rostro y un corazón y desarrolle estas dos cualidades a través de la toltecayotl, enseñándole todas las artes. El niño va a ir adquiriendo un rostro y un corazón, pero ojo, el rostro y el corazón se pueden echar a perder. Un corazón puede volverse sabio y un corazón que dialogue consigo mismo como lo hace Ometeotl.
Otra palabra para Dios es Moyocoyatzin, es este ser que dialoga consigo mismo y todo el tiempo se está reinventando. La idea de los nahuas, de los toltecas, era que nosotros nos podamos parecer a Dios. Esta es una idea cristiana también, que Cristo se ha formado en nosotros a través de nuestra relación con Dios. Pero esta idea está presente en la filosofía mexicana. ¿Cómo? Parecernos más a ese Dios creador a través del arte, a través de la sabiduría, asemejarnos a su sabiduría y tener un corazón firme y un rostro muy padre. ¿Por qué? Porque un corazón amortajado da vueltas y gira en vano todo el tiempo. Así que el rostro verdaderamente sabio y el corazón firme como la piedra pueden encontrar en Tlalticpac, en este mundo que es como un plumaje de quetzal que se desgarra, tal vez lo que es más valioso, el mundo de flor y canto. Xochitl es la palabra náhuatl para flor y cuicatl es la palabra para canto. Flor y canto es algo así como nuestro concepto de poesía, de arte y de símbolo. Si nosotros logramos desarrollar poesía, arte y símbolo en nuestra vida, que es algo de lo que habla Nicole, la cultura es terapia intensiva del alma sana. Entonces podemos acercarnos a conocer más a este Dios creador, a este Dios dual. Y esto está muy bonito porque flor y canto es esta manera personal de encontrar raíz y de acercarnos al misterio de los dioses. Esto es increíble porque las flores son la vida y el canto es la alabanza al dador de la vida ante un mundo en movimiento, lleno de muerte, de destrucción, que es como este plumaje de quetzal que se desgarra, como un sueño. En Flor y Canto descubrimos una manera personal de encontrar raíz y aún de acercarnos al misterio de Topan y Mictlán, a la realidad espiritual. Es curioso que en estos momentos cumbre de la vida encontramos siempre flores y cantos. En bodas y funerales encontramos flores y cantos. Para conquistar a una persona, si cantas bien y le llevas flores, ya cayó enamorada de ti. Entonces, flor y canto es muy importante. Entonces vamos a encontrar siempre estas características en la poesía de Nezahualcóyotl. Y otro punto importante es el concepto de verdad. Te digo, el mexicano es muy auténtico, el griego es sofisticado, la ciencia, el teatro, las máscaras, el prosopon, pero aquí simplemente es, sea auténtico, ten un corazón firme como la piedra y un rostro sabio, y vas a encontrar la verdad. La palabra verdad para el griego es aletheia, que quiere decir descubrir, quitar el velo. Esto es muy científico. Pero la verdad en el concepto náhuatl es neltilistli, de esto deriva de la fijación sólida a un enraizamiento profundo. Es decir, palabras verdaderas en la tierra. Y esto apunta a la idea de decir palabras que puedan dar raíz al corazón y, si es posible, que puedan apuntar a la raíz oculta espiritual de la realidad. Y entonces es muy bonito ver que, si bien en Tlalticpac todo es transitorio y solo por breve tiempo dura la reunión de rostros y corazones de personas en este mundo, a lo mejor esto puede ser la raíz de la tristeza, ¿no? Es cierto, todos vamos a morir, pero también es el principio de nuevas formas de pensamiento. Y por eso dicen en Nezahualcóyotl que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Nezahualcóyotl fue alguien que enderezó su corazón, se dedicó a la sabiduría, a la contemplación, y fortalecido el corazón, Nezahualcóyotl afirma que ha descubierto el significado profundo de flor y canto. ¿Para qué? Para poder acercarse a la realidad de Topan y Mictlán. Y por eso escribe tan bonito Nezahualcóyotl. El corazón que ha comprendido al fin cuál ha de ser su camino, desea encontrar estos flores y cantos que no marchiten, y entonces de esta forma él se podrá acercar a la deidad y así podrá vivir libre y sin máscaras. Vamos a escuchar un poquito del pensamiento de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl expresó su pensamiento acerca de aquel ser, de ese Ometeotl que era invisible como la noche, impalpable como el viento, a ese dador de la vida que en su libro de pinturas ha hecho el boceto de nuestras vidas y de nuestros corazones, el inventor que escribe y dibuja con flores y cantos.
Y dicen en Nezahualcóyotl, con flores escribes, dador de la vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en el mundo, en Tlalticpac. Y pues a su lado, dicen Nezahualcóyotl, junto a él se puede vivir en la tierra. Solo como si entre las flores buscamos a alguien, así te buscamos, nosotros que vivimos en la tierra mientras estamos a tu lado. Tan solo invocarlo, dicen Nezahualcóyotl, es haberlo ya encontrado, porque él es el dueño de la cercanía y de la proximidad. Con tan solo alzar una oración, allí está Dios escuchándonos. Y esto es real. Por eso dicen en Nezahualcóyotl, no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se esparcen, reparten. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá al interior de la casa del ave de las plumas de oro. Y si algo nos pudiera desear Nezahualcóyotl hoy, siglo XXI, es que ojalá tu flor y tu canto nunca se marchiten. Y esto es algo que yo les quiero desear a ustedes. Encuentren ese flor, ese canto en sus vidas, identifiquen cuáles son esas flores y esos cantos que los hacen vivir auténticos y sin máscaras delante de sí mismos, ¿sí? Claro, la máscara nos puede ayudar a ubicarnos en ciertos parámetros, en ciertos lugares, pero no pongas máscaras delante de ti, delante de Dios, porque este Tloquenahuac, este dueño de la cercanía y del junto, te conoce mejor que nadie. Y entonces, que tu flor y tu canto nunca, nunca se marchiten. Conclusiones. ¿Cuál es el hilo conductor? Quiero que pensemos cuál es este hilo conductor que conecta a Proteo con las máscaras. Lo que estudiamos de Melpómene, de Talía, de las máscaras, de Proteo y de los mexicas. Los escucho. ¿Alguna idea? Adelante. O ya se cansaron, ya se quieren ir a dormir. A ver, no sé si estoy en lo correcto o no, pero eh, con, con las máscaras no puedes, o sea, sí puedes hacer una transformación porque obviamente eh, te puedes transformar en alguien que no eres y puedes interpretar otro papel, ¿no? O sea, entonces sí puedes hacer lo que Proteo venía, pues, no sé, enseñando o así, pues. Claro, Pero al mismo tiempo creo que también está como complicado porque no sé si, o sea, estas transformaciones no pueden ser a veces, conscientemente, ¿no? O sea, a lo mejor lo haces de una forma para evadirte, como decías, de los cosméticos o algo así, ¿no? ujú. Entonces, no sé si por ahí puede ir Claro, algo en conjunto. si encontraste bien el puente, sí, claro, no hay un solo puente, cada quien, esto es lo bonito de los mitos, como son simbolismos, cada quien aplica el mito a ciertas cosas que pues va conociendo y es muy interesante ver cómo cada quien le puede dar cierta interpretación a los mitos. Entonces, a lo mejor Eduardo, el mito de Proteo, le habló de cierta forma y dijo, oye, este mito me cae muy bien ahorita por lo que estoy viviendo, ¿no? Y a cada quien pues le caerán los 20 o las verdades a su tiempo y a su ritmo, pero lo bonito de los mitos es que es una interpretación muy abierta. En cambio, si yo les doy, por ejemplo, una teoría psicológica o una teoría de la personalidad, es ya algo como muy definido, pero la mitología nos abre el panorama muy padre porque pues el simbolismo lo puedo aplicar a mi vida como yo quiera, ¿no? Y está padre. ¿Alguna Claro, otra después idea? también lo que hablabas de las máscaras de Thalía y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, Melpomene. Ujú, ajá, puede ser también la depresión, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que una persona que está deprimida, pues es aquella que siempre está triste, que siempre se quiere quedar en casa, que no sale y demás. Y la verdad es que la depresión también tiene otra cara, o sea, puede ser que afuera aparente otra cosa y quiera hacer el chistorete de las reuniones y ujú. demás, y en cambio llega a casa y está pues desolado, ¿no? O sea, como que me vibró mucho esa parte que decías de la otra, pues. Claro.
Y mira, tú sacaste, por eso les digo, la mitología nos abre, porque tú sacaste un tema que yo ni mencioné, que es la depresión. Y sí, el deprimido puede usar el cosmético del carácter y por fuera una cosa y por dentro vivir una cosa muy diferente, ¿no? Así Ujú. es. Antes de seguir con las conclusiones, les quiero dar algunos avisos. El primer aviso sería que pues esta es la primera clase, es como la clase muestra, es gratis. Las clases de mitología son 4 y este es el primer módulo. La idea es tener 2 semanas de descanso entre módulo y módulo, aunque esto es algo que podemos platicar, ¿sí? La vez pasada que di el taller fueron 10 sesiones de corrido y fueron 10 sesiones de 2 horas. Entonces, para hacerlo más amigable para ustedes, reduje el tiempo a sesiones de hora y media para dar más tiempo para platicar y no saturar tanta información y dar descanso entre módulo y módulo. Aunque si todos están muy picados y dicen, oye, está padrísimo, no queremos descanso, pues nos podemos seguir, ¿no? Eso lo podemos platicar. Otra cosa es que las clases están grabadas. Para quien guste, le puedo compartir el link. Vamos a hacer un grupito de WhatsApp. Ya lo empecé a hacer con los que estuvieron en la sesión de ayer. De aquí, pues por favor, ahí en el chat, si quieren, del quien no tenga su teléfono, por ejemplo, de Gaby, si tú quieres, de Eduardo, de Aline, quien quiera, está en el grupo de WhatsApp, porque ahí voy a mandar el manual de actividades que acompañan las actividades del taller, que lo pueden tener impreso o digital para ir trabajando ahí por cuenta propia. Entonces, es importante también si no sé, por alguna situación se me ve el internet, se me va la luz, ahí por el grupo de WhatsApp, pues, oigan, ¿qué creen? Me quedé sin luz, me quedé sin internet, por eso me desconecté o qué sé yo. O decirles, oigan, ¿saben qué? Estoy enfermo, no les voy a poder dar la clase, se las repongo después. No sé, o sea, para tener cierta comunicación, no es un grupo para, pues, estar platicando, mandando cosas, simplemente tiene característica de ser informativo, donde yo les compartiré videos, frases, imágenes, cosas para complementar el taller. Entonces, si les parece bien, estaremos en el grupo de WhatsApp para estar mejor comunicados y todos recibir la misma información. Estas son las redes, ACOE Sabiduría Antigua, y pues espero que hayan disfrutado esta primera sesión y pues muchísimas gracias. Quien guste desconectarse lo puede hacer, no tengo ningún problema. Quien guste quedarse para seguir platicando algunas cosas con toda confianza lo puede hacer. Dejo de grabar la sesión.